Bien, pues nos da mucho gusto el que podamos estar juntos el día de hoy aquí en el Rincón Zapatista Querétaro, pues alrededor de este gusto, alrededor de la compilación de los cuentos de la niña defensa zapatista, de Pedrito, del Gato Perro, y también porque a inicio de semana parecía que algunos compas no iban a poder acompañarnos, ya que iban a estar mostrando su solidaridad, exigiendo libertad en la plaza, y hoy podemos estar aquí juntos con este gusto, con el esfuerzo de los compas del equipo de apoyo aquí del Rincón Zapatista. Les agradecemos mucho el que nos acompañen, el que esté con nosotros Tania González y Javier Elorriaga. El compa Javier Elorriaga tomará primero la palabra. La compa de aquí de Querétaro, de la Sexta, siempre solidaria. Era probable que también no nos acompañara si aún estuviera el compa Sergio Jerónimo en prisión, o quizá lo hubiéramos tenido que suspender el evento para acompañar las actividades que se estuvieran realizando, pero siempre solidaria y también responsable, pues se dio la posibilidad, y aquí está la compa Tania, a quien agradecemos, y les pedimos que cualquier comentario, pregunta la dejemos para el final. Después de la intervención de Tania viene el compa Javier Elorriaga, y ya luego pasamos a lo que ustedes gusten. Pues vale, mucha felicidad, ¿no?, de estar juntos y juntas, y buenas tardes a todos y a todas. Pues yo escribí un pequeño textito que dice: habrá una vez un lugar, un tiempo, unos relatos. Primero agradezco con toda mi historia, que son muchas entramadas, el honor de compartir este espacio convocado por la potencia creadora a la que nos invita la afirmación habrá una vez. Contarles un par de ideas que inviten a volver a leer, escuchar, imaginar y anotarnos preguntas sobre nuestros pasos. El subgaleano, que en el nombre concatena historias y referencias, nos ha ido contando de ese lugar que será y al tiempo ya es, anudando en el tejido de cuentas también lo que ha sido. Estos relatos que nos llevan por distintos senderos, desde el semillero, la ciencia y el arte. Esos que estaban ya puestos en nuestra mente, actos y corazón, entre anotaciones, recuerdos, comunicados y videos circulando en nuestros celulares, donde a veces ponemos al amigo YouTube. Esos relatos hoy se nos colocan como pretexto, así tal cual, como un texto previo para seguir las reflexiones y los planes. Mientras seguimos haciendo, para ponernos aquí mirándonos otra vez y saber que aunque a veces parece que no pasa nada y nos da por clavarnos en pensar que estamos solos, solas, solas, si vamos mirando con paciencia nos damos cuenta de que de repente dilata, pero sí vamos a hacer más, porque hemos ido siendo más. Hasta a veces no sabemos nuestros nombres, pero sí nos llegan ecos de los trabajos, de esas cuadrillas que seguimos dándole duro al muro y a la ira. En estas semanas de irnos preparando para esta presentación, que como todo festejo es el momento de volvernos a mirar, interrumpimos las rutinas y nos colocamos colectivamente a seguir esta apuesta por una vida digna. Como muchos y muchas, otras que están aquí y en otros lados, fui pasando por la tristeza, la rabia, la esperanza, el gusto, la interrogación y el análisis. Por todas esas emociones que, como nos cuenta la pequeña defensa zapatista, se van juntando en retacitos y se nos meten en los sueños, para hacerlos a veces hasta pesadillas, e interrogarnos cómo vamos a seguir la lucha y también el baile, la fiesta, el juego. Me coloco frente al muro, pasando revista de las diferentes formas que esa gran roca provoca, mientras pienso en todo aquello que va ocurriendo ante esa cosa que parece inamovible, eterna, omnipresente, que cambia de forma cuando nos la encontramos en el trabajo, las calles, los medios de difusión de discursitos que se sueñan verdades,
en las carreteras que hacen explotar la tierra y los tejidos de vida. Ese muro enorme que a veces es prisiones y a veces es espejo. A veces una bruma que se disemina y se mete en las oficinas, los bancos, las filas, las cadenas, y también a veces le da por vestirse de amor y jurarnos compañía. En estas semanas voy y vengo de las letras, las historias de lo que nos han ido contando y lo que no, lo que vamos haciendo de a poco para que exista desde ahora otro tiempo y otro lugar. Uno donde, como nos presentan a manera de prólogo, imaginar lo que por necesario y urgente parece imposible. Un lugar donde una mujer crezca sin miedo, no sin advertirnos que no se trata de colocar el letrero de aquí mandan las mujeres y los hombres obedecen, porque esta lucha es muy cabal y no se trata de que haya un nuevo mandón o mandona, se trata de que ya no haya quien nos manda, quien nos persigue ni quien nos encarcela. Les cuento que el fútbol se me presenta como uno de los ámbitos más misteriosos de la vida. Nunca termino de entender de qué se trata. Puede porque me distraigo con facilidad, o sea solo mi carencia de términos para entender de qué va el juego, para entender eso de las patadas. Pero luego llega Defensa Zapatista junto a la grieta y el muro y echa un vistazo pacientemente a las posibilidades de armar el juego, aprovechando cada conocimiento, cada inquietud, pone miradas y preguntas sin perder de vista quienes pasan. Aquí y allá, mirando junto al caballo tuerto, al perro que corre mucho, y a ese que lleva el cuaderno de apuntes y conocemos como el gato perro, que todas y todas hacemos algo de este lado del muro, por pequeño que parezca. Por eso podemos ir mirando, y en las posiciones preguntarnos por distintos nombres en cada geografía, sobre quienes juegan como terciocompas, de la importancia de ser recogebalones, porque acá se nos recuerda que para cualquier trabajo, no cualquiera. Nos recuerda a los de la sexta. También nos recuerda que hay los que juegan a sancionar los trabajos en la grieta y esperan tener el público suficiente para darnos sus recetas y buscar como siempre adeptos que les hagan el trabajo, con ganas de convencernos de que si en tantos años no hemos podido derribar el muro, tal vez no tenga sentido continuar con este amor en este esfuerzo. También me puso a pensar, como si se trataran de acertijos, sobre todo aquello a lo que no le había dado importancia, porque no había visto, como el gato perro, puede ser algo más que una sola cosa, como el Elías Contreras y el doctor Watson, como la promotora, maestra, y la importancia de andar enamorados, enamoradas, y regresar al sentir la ternura de un abrazo, sin perder de vista la advertencia de que no todo es tan bonito, y de que no faltará quien ir y decirle, pues a volar cuervos que te sacarán los ojos, porque entre sus ganas de jugar, Defensa Zapatista también nos cuenta y nos advierte de eso que ella llama la patria calavera. Y sí, así como a Pedrito y a otros muchachos nos tocará que les demos unos apes, habrá también que seguir bien atentos y bien atentas, porque no nos vaya a dar por pensar que unas posiciones o lugares son más importantes que otras, y ahora todos querramos ser algo que no somos, es decir, querer jugar a que somos terciocompa cuando no lo somos, o ser Messi, ser el Chicharito, una insurgenta o hasta el sur. Las palabras convocan, prenden el fuego que arrulla y calienta, alumbran y nos reúnen a abrir preguntas por el mundo que tenemos, los trabajos que hacemos. No sabemos cómo le vaya a cada quien en sus trabajos colectivos, pero a veces pasa que las preguntas se van metiendo sobre la importancia de lo que hacemos, si el trabajo es suficiente o significativo, porque son tantas las formas y los saberes que de pronto no es claro si lo que hacemos apunta a no dejar que se cierre la grieta o si termina por hacerle eso que llaman el juego al sistema, como insisten en afirmar por todos lados esos que nos quieren quitar las ganas y que lo repiten con ganas de apagar las luces de la rebeldía creadora. Y mientras leía, recordaba la importancia de las ganas de seguir aprendiendo, de comprender, de saber, de no quedarnos con lo primero que nos dicen. No vaya a ser que pensemos que los muñequitos hablan o que se nos vaya a ir en la vida en despreciar el arte, la ciencia o hasta el fútbol. Este libro nos pone juntas las historias que van recorriendo los aprendizajes, desde la vida toda.
nuestras maneras de enfrentar por todos los ángulos, por todas las aristas, recordando que aunque no conozcamos con nombre y apellido a cada compa, sabemos la importancia de contarnos, y para eso sirven los cuentos, para hacer el relato de la vida digna en este horizonte de muerte. Así sabemos que luego no se ve el horizonte, y hace falta entonces afinar la mirada, que cuando todo el trabajo parece que se va a ningún lado, porque algunos caminos de pronto se nos truncan, somos muchos y muchas que con la mirada casi imperceptible de una niña tenemos lugares en este juego y en esta fiesta, que se puede mirar más allá del cansancio, porque eso nos enseña el horizonte zapatista, hacer nuevos caminos y rutas sin olvidar lo que ya hemos andado. Dice un compa muy querido que a pesar de nuestras fallas, a los que estamos de este lado del muro, siempre nos queda la pregunta por lo que hemos hecho y queremos hacer, para con ello seguirle dando, porque lo que sí sería imperdonable es negar que el mundo que ya está puesto en marcha está abajo y a la izquierda. Desde hace rato Defensa Zapatista está pensando en armar el equipo, organizar desde los trabajos y las ocupaciones, cómo nos miramos y nos acompañamos. Habrá una veces el tiempo que incomoda, conmueve, altera y que subvierte los tiempos y espacios. Es decir, que nos pone en conflicto porque describen lo que es y lo que no es, lo que ha sido y lo que puede ser. Nos presenta ese mundo de lo que ya está en potencia, el trabajo que puede ser visible o invisible. A mí me recordó la importancia de saber que no andamos dispersos si compartimos horizonte, que no tenemos que estar amontonados ni hacer todos lo mismo, sino en comunicación, diferenciando la pregunta que no tiene respuesta. Diferenciar esas preguntas que solo buscan sancionar o exhibir, de aquellas otras preguntas que son dudas reales, esas que caben en los de los abuelos y abuelas que aprendió Defensa Zapatista. Lo que ocurre en los tiempos revueltos como los nuestros a veces nos pone a dudar si nuestro pequeño hacer es importante. Allí los relatos como estos me parece que funcionan como brújulas y mapas de navegación, donde colocamos nuestros esfuerzos al lado de los esfuerzos de otros, porque si no es en colectivo no vamos a derrotar a esa hidra cabezona. Los espejos que guardan los conocimientos se abran y se cierran, a los que habrá que asomarnos con preguntas y lazos que nos regresen para no perdernos en la locura caleidoscópica, que nos regresen a la vida digna que estamos haciendo. Los cuentos provocan cierta fascinación. Se nos colocan como una cajita donde cabe todo por un instante, pero también se escapa. A diferencia de dar lectura a las miles de cuartillas del Capital o las notas desperdigadas del comunismo libertario, a las denuncias del buen gobierno, de las juntas del buen gobierno, las asambleas del CNI, leer cuentos que no son ficción también ayuda a sembrar preguntas, que como toda semilla va detonando en diferentes momentos, así luego sin saber por dónde ni por qué. De pronto nos revienta esa semilla libertaria y rebelde cuando escuchamos el hip hop, cuando nos asomamos al mundo de las nanotecnologías, cuando nos ponemos a mirar el paso de los megaproyectos que son máquinas de exterminio, pero también al mirar las formas del amor con que cada noche, día, tarde vamos haciendo la vida. Desde la mirada de Defensa Zapatista todo tiene un lugar, hasta el Pedrito. Desde nuestras relaciones entre hombres y mujeres y otros que somos, desde el campo y la ciudad. Todos los pequeños caminitos nos llevan al muro y al potrero, a los de la sexta, a los tercios compa, las promotoras de educación, las insurgentas, los académicos, hasta los medios de paga y a los políticos que tienen ganas de seguir jugando a ocultar. Quiero pensar que habrá una vez es una invitación para aquí juntos seguirnos preguntando por lo que nosotras despiertan estos relatos, para hacerlo como un libro de notas, donde también están nuestros cuentos y nuestros aprendizajes, llevar nuestras propias anotaciones de nuestra clase de política, nuestras ganas de aprender y seguir haciendo colectivamente. Gracias otra vez por compartirnos las palabras y reunirnos en este espacio. Gracias. Muchas gracias a Tania. El libro está en venta aquí en el Rincón Zapatista y también les adelantamos, ya confirmado, pues que
igual de calientito, salió prácticamente al mismo tiempo de la imprenta que el libro de Habrá una vez. El día 30 se presenta aquí en Querétaro el libro, que es una compilación realizada por, y además el prólogo por Sergio Rodríguez Lascano, escritos sobre la guerra y la economía política. Entonces lo presentamos el viernes 30 de junio en la Casa del Obrero. Y pues ahora, agradeciendo la presencia y el esfuerzo de salir de lo que ya se llama DF en viernes, pues al compa Javier Elorriaga. Bueno, que ahí queda el lugar. Estamos fresco atrás, pero hay lugar si quieren. Bueno, ¿será que sí usamos micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a los compas del Rincón por la invitación. Gracias a todos ustedes, todas ustedes que vinieron. Vamos a hablar un rato. No sé si sea presentación, pero vamos a platicar un rato. Había una vez un país en el que 3.6 millones de niños, de niñas, entre los 5 y los 17 años de edad, están trabajando. Esto de acuerdo al módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. O sea que igual pueden ser un poco más, porque ya sabemos cómo fiarnos de los datos oficiales, ¿verdad? Ahí no están incluidos los que venden chicles en la calle, los que limpian parabrisas, los que hacen de payasitos en los cruceros durante el rojo del semáforo. Tampoco los que trabajan en su casa, en los quehaceres domésticos, y que por eso no tienen tiempo para ir a la escuela. Tampoco están los niños esclavizados en los galerones de los campos agrícolas en varias partes del país. Lo anterior equivale al 12.5% de la población infantil de 5 a 17 años de nuestro país. Hay un cálculo que dice que el 5% de esa cantidad se encuentra en Querétaro. En el año 2015, en el año 2013 era el 4.3%, o sea, en 2 años subió. Va subiendo la cantidad de niños que en lugar de jugar, en lugar de aprender, en lugar de crecer, tienen que trabajar, la mayoría de las veces explotados. En San Juan del Río, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fíjense el nombrecito, PRODEMEFA, Anadeli Hernández Almaraz, hace poco declaró a los medios de comunicación estatales que en cada crucero con semáforo de San Juan del Río hay un promedio de 8 niñas y niños que se dedican a pedir limosnas, limpiar parabrisas o vender dulces. En algunas épocas del año se incrementa este número y a veces se duplica la cantidad. Entonces sí, tenemos que redoblar esfuerzos para solicitar el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Policía Estatal, para que se presenten en estas arterias o cruceros y con ello, literal, erradicar que estén ahí los menores y también los adultos, afirmó. Erradicar. La Procuraduría de Defensa del Menor, experta en erradicar a los menores. Es muy lógico para un cuento de horror. Había una vez un estado dentro de ese país en donde tan solo entre 2015 y 2016 41 mujeres fueron asesinadas con características de feminicidio. Sin embargo, las autoridades estatales, municipales, federales, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, otro titulote muy grandotote, ¿verdad?, CONAVIM, descartó que se tenga que implementar la alerta de género. Para ellos son simples homicidios dolosos, no son feminicidios, nomás las mataron. 41 mujeres en 2 años. El procurador de San Luis Potosí, no es mero Querétaro, pues lo tienen aquí al ladito, ¿no? Hace unos días, el 30 de mayo, dijo:
no es feminicidio si la conducta de la mujer provoca el asesinato. El más perverso cuento de horror parece inocente al lado de los supuestos encargados de cuidarnos por parte del Estado. Era el procurador de justicia. Había una vez un país donde el Poder Judicial actúa bajo el mandato del Poder Ejecutivo y se inventa causas legales para perseguir, amenazar, encarcelar a los luchadores sociales. Esto era dedicado a Sergio, pero bueno, está por ahí caminando y dando lata un rato más, ¿no? Hasta que se inventen otro cargo. Había una vez un estado en este país. Este que sigue no es un dato mero de Querétaro, pero está muy bonito contarlo dentro de los cuentos de horror. Dentro de estos cuentos podridos de la tormenta en que vivimos. En Chiapas, admitido por la propia Secretaría de Salud del Estado, hay 31 hospitales o centros de salud que están cerrados por falta de recursos para terminar la obra, equiparlos o contratar personal. Pero eso sí, todos fueron inaugurados por el gobernador y diversos funcionarios. Fototas, notas de prensa donde se alaba la labor del gobierno estatal. El último, en la localidad de Yajalón, fue apenas inaugurado el 11 de mayo pasado. No solo estuvo el secretario de Salud de la entidad, no solo estuvo el gobernador, estuvo también el señor Narro, el secretario de Salud Federal. Lo inauguraron el 11 de mayo, el día 12 de mayo lo cerraron. Fue nada más para la foto. Había una vez, pues, bueno, hay que aumentarle al cuento de horror aquí en Querétaro, a los 600 y cacho ex trabajadores de limpia, ¿no? Que los despidieron sin todas las prestaciones y derechos que les tocaban para privatizar. A los vecinos del centro histórico bombardeado por las obras y obras y obras que son dineros y contratos y contratos y contratos. Al movimiento magisterial de base, en fin, a todos aquellos que viven la pesadilla de la tormenta capitalista en el estado de Querétaro. Había una vez, pues, un país donde las historias de horror y crueldad contra sus habitantes no eran solamente un cuento del que se pudieran pasar las hojas y terminar así con la pesadilla, sino el vivir común y corriente para millones de sus habitantes. ¿Qué pues? ¿Qué haces aquí, güey? En la cárcel, delincuente. Había una vez un país llamado México, y dentro de México un estado llamado Querétaro, donde toda la pesadilla nacional se repetía en lo local. Pero no vengo aquí a hablarles de lo que ya viven día a día, de los cuentos de horror que padecemos. Vengo a platicarles del habrá una vez, no de un cuento, sino de un número grande de historias que desde ya se están contando y algún día lograrán que la había una vez de la tormenta y la pesadilla sean solamente un mal recuerdo, un mal momento del pasado. Vengo a platicarles del libro en el cual se hace una primera recopilación de textos sobre defensa zapatista. ¿Quién es defensa zapatista? Una niña, muchas niñas, todas las niñas zapatistas. Y en un futuro, esperamos, estamos seguros, todas las niñas de Querétaro, México y el mundo. El autor dice, en la manera de prólogo de estas historias, entre comillas, así que, si alguna vez me pidieran a mí, sombra fantasmal de nariz impertinente, que definiera el objetivo del zapatismo, diría, hacer un mundo donde la mujer nazca y crezca sin miedo. Estas son, pues, historias de un futuro que ya se construye en el presente, con niñas, niños, sin miedo, con esperanza, ese viejo anhelo zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos. En las historias de defensa zapatista ya no se trata de huellar el pasado zapatista. Los primeros años del encuentro y aprendizaje, cuando las ganas de cambiar el mundo toparon con las comunidades zapatistas y pasaron así de ganas a realidades. ¿Sí recuerdan al viejo Antonio? No se trata ya tampoco de contar la génesis y las consecuencias de la tormenta que un sistema llamado neoliberal nos está imponiendo. ¿Recuerdan a Durito? Aquel valiente y claro caballero andante
que nos explicaba cómo funciona el neoliberalismo y nos advertía tanto de sus miserias como nos impulsaba a no dejarnos vencer por tan cruel sistema. Más de 20 años ya que los zapatistas nos lo dijeron, nos explicaron cómo funcionaba el neoliberalismo, cómo iba creciendo, cómo se volvía sistema mundial y en lo que iba a acabar el neoliberalismo. 20 años. Y hay algunos académicos y políticos que descubren el neoliberalismo y nos tratan de dar recetas caducas sobre las maldades del mismo. Durante muchos años, el zapatismo, a través de historias, cuentos, conferencias, escritos, ensayos, poemas, canciones, obras de teatro, bailables, nos ha contado y nos ha advertido lo que pasaría, lo que está pasando, lo que viene. La tormenta que sí, aún puede y se va a poner peor. Pero las historias de este libro ya no nos hablan del había una vez. Ya no nos hablan de esa tormenta, o sí nos hablan, pero no nos hablan como antes, cuando decían viene, está y sus características. Defensa Zapatista representa la combinación de 3 calendarios: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, en lugar de iniciar unos cuentos de una niña de la manera acostumbrada, había una vez, los zapatistas prefieren decirnos y asegurarnos habrá una vez. Cito: como zapatistas que somos, nuestra memoria también se asoma a lo que viene, señala fechas y lugares. Si no hay un punto geográfico para ese mañana, empezamos a juntar ramitas, piedritas, jirones de ropa y carne, huesos y barro, e iniciamos la construcción de un islote, o más bien, de una barca plantada en medio del mañana, ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta. Y si no hay una hora, un día, una semana, un mes, un año, en el calendario conocido, pues empezamos a reunir fracciones de segundos, minutos apenas, y los vamos colando por las grietas que abrimos en el muro de la historia. Y si no hay grieta, bueno, pues a hacerla, arañando, mordiendo, pateando, golpeando con manos y cabeza, con el cuerpo entero hasta conseguir hacerla a la historia esa herida que somos. Claro, el muro ni en cuenta, sigue impávido, poderoso, inmutable, sordo, ciego. Pero el zapatista, la zapatista, sabe que es mentira, sabe que el muro no siempre estuvo ahí, conoce cómo se levantó, sabe de su funcionamiento, conoce de sus engaños y sabe también cómo destruirlo. Cierro la cita. Y así entonces, las historias de este presente y futuro zapatista nos hablan de esa niña, de otros niños y a veces hasta adultos, adultas, adultoas que se cuelan en las historias, y sus esfuerzos por seguir hollando al muro, haciendo más grande la grieta, mientras construyen desde el presente ese otro futuro que saben que está del otro lado del muro. Así, las historias de defensa zapatista nos muestran que hay un lugar, no el único tal vez, pero sí uno muy consolidado, donde las niñas y las mujeres caminan sin miedo. El mundo de las comunidades zapatistas, con sus escuelas, sus centros de salud, sus clínicas, que sí funcionan, sí están abiertas, sus cooperativas agrícolas, textiles, de calzado, sus juntas de buen gobierno, donde los que mandan obedeciendo, sus asambleas, en fin, otro mundo que se está demostrando es posible construir. Cuando la gente pierde o controla el miedo, inevitablemente, algo grande va a pasar. Sí, pues, hay una tormenta muy grande, muy cabrona, pero lo importante no es eso, ni que se va a poner peor. Lo importante, nos muestra Defensa Zapatista a lo largo de estas historias, es que no le debemos tener miedo y nuestros esfuerzos se tienen que dirigir más bien a buscar crecer el equipo, a ensanchar la grieta que terminará algún día
demostrando que el muro no es ni invencible ni eterno. Ya vamos a hacer más, anima la niña. De repente dilata, pero sí vamos a hacer más, nos dice y repite Defensa Zapatista a lo largo de estas páginas. Y entonces, así, animándose y perdiendo el miedo gracias a Defensa Zapatista, como que uno va leyendo el Habrá una vez y se va dando cuenta de que ya está haciendo una vez. Cuando uno voltea y mira que hay un Consejo Indígena de Gobierno en formación, preparándose para recorrer todo el territorio nacional, recuerdan ese de dilata, pero ya vamos a hacer más. Cito: juntos somos el Congreso Nacional Indígena, que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Consejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los 7 principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. Termina la cita. Así vemos también que el Consejo ya tiene una subvocera, que es además mujer, indígena, y Marichuy tiene mucho de niña, por suerte para todos nosotros. Cuando se le oye hablar de vida, de futuro, nos recuerda también a Defensa Zapatista y a su absoluta certeza de que otro mundo es posible. De hecho, ya está siendo posible. Y entonces uno se anima, dice: venga su chadre, el había una vez del horror, la pesadilla en la que quieren mantenernos. La forma de hollar el jodido muro es colectiva, desde nuestros lugares de origen, de trabajo, de familia, de barrio, de escuela, con el compañero, la compañera, el compañero de al lado. De nuevo cito al CNI: confiamos en la dignidad y en la honestidad de los que luchan, de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando, desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba. Queremos hacer tantas grietas que ellas sean nuestros gobierno anticapitalista y honesto. Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. Nuestro llamado es a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tienen al lado, que creen en su historia y en su futuro. Nuestro llamado es organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacerla propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Termina la cita. El zapatismo no camina a base de ocurrencias para llenar el calendario. Va construyendo alternativas, coyunturas, propuestas. Va abriendo ventanas colectivas para así mirar otros mundos posibles, la posibilidad de otros mundos que se pueden y deben construir. Como Defensa Zapatista, sabe que ya no importa tanto lo que está al otro lado del muro, sino eso que estará por hacerse en colectivo será mucho mejor que lo que hoy es. Pero hay que seguir, no hay tiempo de pararse a observar la tormenta, ni para esconderse, vamos. Hay que afrontarla, hay que perderle el miedo, hay que buscar crecer el equipo. Venzamos el miedo. Dentro de los muchos horizontes, de las muchas ventanas que nos abre el zapatismo, para no aturarnos, para no apanicarnos, para no quedarnos pasmados en lo negro de la tormenta. Hoy en día tenemos unas muy claras, tenemos una gran posibilidad de acción: apoyar y caminar con el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. Vamos por todo, nos dice el CNI y el STLN. Algunos piensan
que todo es la silla presidencial. No, por favor, eso sería vamos por nada. Todo es mucho más cabrón. Todo, para mí, sumándome a la idea de los zapatistas, sería hacer un mundo donde la mujer nazca y crezca sin miedo, hasta que cualquier mujer en cualquier rincón de las geografías y calendarios mundiales crezca sin miedo. Eso es todo, otro mundo, sin más. Y para eso, ya que de historias estamos hablando, es imprescindible contestarse una pregunta que los zapatistas siempre nos hacen. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos atascados en el había una vez? ¿O le damos, ya no a leer, sino a construir el colectivo, el habrá una vez? Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, pues ya nos enteramos por ahí en las redes, no esperábamos el apoyo solidario tan grande que se recibió a nivel local, nacional e internacional. O sea, la verdad es que estamos aquí ahora por eso, no por otra cosa, porque aquellos tenían nuevamente preparado la mazmorra, dicen algunos, ¿no? Y sí, la tocamos, pero nada más para ver si todavía estaba ahí. Y regresamos muy rápido, porque finalmente, pues ahí ya se está viendo habrá una vez. O sea, creo que ya es parte de esa posibilidad, esa construcción colectiva de que no es lo que ellos quieran. Tiene que empezarse a construir lo que el colectivo quiere, lo que necesitamos ser. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por estar acá y bueno, también tener aquí al compa, ¿no? Es importante para nosotros. Él estuvo desde hace buen rato, cuando estuvimos la vez pasada, estuvo atento a todo este proceso vivido y demás, ¿no? Entonces, pues decirles que hoy no está del todo tampoco resuelto, estamos vinculados al proceso, porque no podían desdecirse tan feo, porque iban a ser muy burdo, de por sí fue muy burdo, que primero me niegan en un día, el domingo, y el lunes ya me estaban diciendo que siempre sí, ¿no? La cuestión de la fianza. Pero me vinculan al proceso, y entonces el proceso tiene que ver con, pues, un rato, según ellos un rato de control, según nosotros un rato para mostrarlos públicamente tal cual son, ¿no? Me parece que ese sería un poco la diferencia de visiones de cómo viene la situación. Y nada más comentar rápido, nos acusan de motín. La vez pasada, otra vez nos acusan de motín, y bueno, es un instrumento, es un tipo penal que obviamente es un instrumento político para el castigo, criminalización de la lucha social, eso es más que evidente. Pero además de que no se configura ni siquiera en lo más mínimo la cuestión de interpretación, entonces sí se puede configurar según ellos, ¿no? No solamente no se configura el tipo penal, sino que además, o sea, demostrar con los elementos que ahí tiene, lo que vimos del expediente, es totalmente burdo el hecho de que me vinculen a, porque curiosamente nos vieron platicando en la plaza a los 4 que somos acusados por motín, a 4 compañeros nos vieron, el argumento es que nos vieron platicando en la plaza, en el Jardín Cenea, en el kiosco. No sabían, no dice nadie de qué platicamos, pues, y después de los hechos, además después de los hechos. Entonces, bueno, es totalmente la barbarie jurídica de esta gente.
y que bueno, pues entonces nosotros decimos si eso es lo que están armando, y esa es la imagen que de algunos de ellos el secretario de gobierno dice que es el técnico jurídico más excelente, y que nos amenazó desde hace rato de que el que entraba ahí en esa condición de cometer algún delito no salía, ¿no? Porque él es todo un técnico jurídico y su equipo, ¿no? Que además ya ocuparon a todas las instancias del poder en el Estado, todos absolutamente. Entonces nos parece que sí están embardinchados, porque, y no lo dicen de una manera, no lo dicen en el expediente, porque no pueden decir en el expediente esas cosas, pero nos mandan decir que no podemos estarnos metiendo en todo. Dice, ya le entró al asunto de los desaparecidos. Y bueno, aclaramos que tenemos una hija de un dirigente del Frente Estatal de Lucha Nemialco desaparecida después de amenazas por teléfono al padre. O sea, y también tenemos, nos dicen que no podemos entrar en las comunidades que están en la franja del aeropuerto, Colón y demás, donde algunos personajes tienen desde el aeropuerto el territorio ocupado, y para todo un proyecto de desarrollo y demás. Entonces, pues, ¿sabes? Pues nosotros solamente acompañamos. La verdad es que no hemos hecho otra cosa más que acompañar, más que a lo mejor a opinar de cómo nos organizamos, cómo las experiencias de cómo hemos hecho en la zona indígena de Amialco, cómo estamos trabajando el proyecto de desarrollo comunitario integral, o sea, la experiencia de vida en los procesos comunitarios, como la otra salud, como la otra educación, como la otra producción, como la otra cultura, en fin, ¿no? O sea, como la otra vivienda, que además son expertos los compañeros de Amialco y hemos sacado algunos proyectos interesantes. Por eso nos están, que no quieren que se extienda la experiencia de los compas, ese es el problema. Y entonces pues no se les ocurrió, no pueden decir eso, lo que les ocurre decir es que es motín agravado. Entonces ahorita fuimos y cometimos, ahora sí, en comunidad, pues la raza se apuntó en la mañana, porque vieron solidariamente algunos personajes acá, que bueno, tuvimos que estar ahí, ¿verdad? Tuvimos que estar ahí, y entonces lo que hicimos, dice el compadre, ahora vamos a hacer el motín grabado. Grabaron todo, ¿no? Se clausuró la puerta de gobierno del Estado, porque nunca están, o más bien cuando llegamos, o cuando llega alguna manifestación, cierran la puerta. Entonces, fue ahora motín grabado, a ver si no nos llevan mañana por eso, ¿no? Entonces, así está la situación, muy burda, ¿no? Ahí lo dejo para que continúe con la reunión, y gracias a Lorriaga por estar por acá. Se nos hacía ya mucho tiempo, como que era necesario. Muy bien. Ya todos los compas se ubican a Sergio Jerónimo. ¿Aquí? ¿No? No pueden dar antecedentes, pero no lo ubicamos. Bueno, es el compa Sergio Jerónimo, que la semana pasada lo detuvieron por motivos políticos, y ya lo demás él lo explicó. Pero los motivos por qué fueron, yo que no conocen la situación, conocemos el después, pero el previo que parecía como también la acción con la que lo detuvieron, el movimiento. ¡Delincuente! ¿Qué más? No, el año pasado le tiraron camisetas al cretino del gobernador, y es una falta terrible, ¿no? No le puedes tirar camisetas a un gobernador, que falta el respeto. Y entonces el que ideó esa cosa terrible, en la cara, ¿no? Entonces un año después de arduas investigaciones dijeron, sí, ese güey fue el que dijo, tírenme las camisetas, acúsenlo de motín y métanlo a la cárcel. Es un cuento de horror el sistema judicial mexicano. Sí, el caso es que las camisetas no eran de las bases con las que trabaja el compa Sergio Jerónimo, sino que eran del sindicato oficial de maestros, de la sección del centro. Pero está en todos lados. Se mete a todos lados. Seguramente los convencí también.
también para que les compren de su talla para el próximo año, ¿no? Sí, ahora duró una semana preso, la vez pasada con los mismos delitos, preso casi 6 años, el proceso duró 12. 13 semilibertad. Son 9 años en total la vez pasada. Sí, sí recordaba de los 6 años, pero 6 y 13. no sabía de de la semana pasada. Sí, la O semana sea, sí pasada. vi la foto en Facebook, pero no supe cuánto tiempo. Una nota roja. Y comentarios, preguntas sobre, en general, incluso al mismo compa Sergio o a los Sí, compas léanlo, que está muy bueno el libro. Es bastante fresco, de verdad. Es bastante fresco porque es la vida hoy de las comunidades zapatistas, ¿no? Sí, es la omnipresencia de la tormenta, del sistema contra el que está peleando, pero también la omnipresencia de que se está construyendo otra cosa, de que los compañeros están demostrando otro mundo, están demostrando que otra vida, otras relaciones sociales son posibles, y el cuento lo deja ver. El cuento nos deja ver ahí, pues no decimos cuentos, son historias, que hay algo nuevo, y sobre todo hay algo que incluye, que te dice, esto no se construye si no estás tú. O sea, lo tenemos que hacer entre todos, y hay chance para todos, para todas. O sea, hay muchas posibilidades, porque si no lo hacemos, no hay futuro. No hay futuro. Y lo que queda cuando uno los lee, dices, bueno, hay futuro y bastante además. Nada más hay que chingarle, pues. Ni modo. No, pues nunca se ha podido quedarlo parado así mirando la historia, pero hoy menos. Hoy menos, porque a lo que van es acabar con el planeta. Punto, ¿no? Y ya vivir hoy en un estado como Querétaro, en un país como México, híjole, está muy difícil, ¿no? Las compañeras lo saben, viven agredidas constantemente, los niños lo saben, ya no podemos dejar más, no podemos dejar más. Y se abre una coyuntura en la que tenemos posibilidades reales de hacer mucho, ¿no? Lo que viene con el Consejo Indígena de Gobierno es una posibilidad de encontrarnos con muchos compañeros, con muchas compañeras, y empezar a crear esos pequeños espacios nuevos de mundo, como lo son en las comunidades, buscar cómo los creamos en los sitios donde estamos. No puede ser igual a Chiapas, por supuesto que no, pero sí puede ser igual a los sueños que tenemos de no vivir aplastados, de no vivir con miedo, pues. Y se da una coyuntura. Es tiempo de que los que tengan miedo son ellos. Y ya lo empiezan, porque si no, no se sacan de la manga procesos jurídicos tan estúpidos. Entonces, sí, hay que hacer que tengan miedo, que tengan pavor. Que tengan pavor. Y de ahí construir algo que va a ser mejor que donde los tienen seguro, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Sí. En concreto, ¿cuál es la propuesta del Congreso Nacional Indígena? Desmadrar el país. En concreto no hay concretos. Los compas dicen, vamos a encontrarnos, vamos a hablarnos, vamos a escucharnos, vamos a hablar del país que queremos, vamos a hablar del país que estamos padeciendo, y vamos a proponer otro país y vamos a tratar de construirlo. No tenemos por qué seguir esperando, como nos ha demostrado el zapatismo y otras experiencias a nivel a lo largo y ancho del país, que no tenemos por qué seguir esperando, seguir en un sistema en el que no somos nada más que carne y cañón, ¿no?, de explotación. Entonces la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno es organizarse. ¿Cómo? No saben, no te van a decir cómo te organices. Dicen, nosotros
nos vamos a organizar con el Consejo Indígena. A partir de nuestras comunidades indias, nos vamos con nuestras asambleas, con nuestras formas tradicionales, vamos a tener nuestros concejales, nos vamos a escuchar y vamos a ir a hablar con otros pueblos indios y con todo aquel que quiere escucharnos y a los que queremos escuchar. Esa es la propuesta, así de vaga, pero así de revolucionaria también, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, yo no te puedo decir estudiante, yo no te puedo decir maestro, yo no te puedo decir colono, ¿qué hagas? Sí te puedo decir, haz algo, júntate con tus espacios íntimos primero. La familia a veces no es un espacio muy íntimo, pero bueno. El barrio, la escuela, el centro de trabajo, y empieza a ver, y empieza a buscar a los otros, y empecemos a ver qué hacemos, ¿no? Pero eso es ahorita un momento de encuentros, digamos. Y decir, ya no queremos estar en lo que nos venden, en lo que nos imponen. Pero, ¿cómo se va a hacer? Ahora una vez. Sí. Sí. Leí un artículo donde la candidata Marichuy dice que se va a hacer lo posible para conseguir las firmas que están pidiendo. ¿De qué manera va a actuar el Rincón Zapatista en Querétaro para que eso suceda, ¿no? O sea, en este caso, bueno, ya anunció de la lista que está aquí afuera. No sé si todos los que nos anotemos vamos a ayudar a que esa función se realice o que ese objetivo se alcance. O cómo le vamos a hacer, ¿no? Para que esa candidatura sea posible. Yo creo que así como está la propuesta, es justo eso, entre todos y todas, ¿no? Porque no había manera de que el Rincón dijera que puede ir a todos los barrios, a las colonias, y conocer a todos en todos los municipios, sino pues difundir la invitación y acompañarnos, ¿no? Porque también hay un montón de procesos organizativos de compas que no conocemos, ¿no? Y la invitación es como, bueno, a lo mejor no nos conocíamos antes, pero ustedes ya tienen tiempo chambeando en una cooperativa, o haciendo música, o haciendo danza, sembrando juntos, o limpiando juntos el camellón. O sea, esas pequeñas cosas que son organización, que a veces no les damos como mucha importancia, ¿no? Pero que son pues bien esperanzadoras, porque son las que nos recuerdan que pues hay escuelas donde las mamás cuidan que los niños coman o que no se queden solos, y pues la invitación es esa, o sea, como irnos acompañando todos y todas, y que ningún trabajo es pequeño, ¿no? Y que por pequeño que parezca que sea, si lo vamos haciendo resonar y acompañando con más gente, hasta eso que parecía no importante, ¿no? Como limpiar el espacio en donde convivimos, se vuelve bien vital, ¿no? Y volver a mirarnos y tener como ese horizonte se trata de mirarnos y seguir conversando y seguir aprendiendo de las otras luchas y de mantener las ganas, ¿no? Y mantener como la esperanza y la fuerza de seguir, no nada más para tener las firmas, sino consolidar un modo distinto de organizarnos y autodeterminarnos, ¿no? En esa apuesta de la autonomía que se hace todos los días, aprendiendo de las cosas que nos salen mal también, ¿no? Pero en el sentido de alcanzar las firmas para el registro, Es que ¿podemos miren, hacer algo? ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, Gerardo es más viejo. ¿Qué año fue cuando la consulta de los pueblos, de los derechos de los pueblos indios? El 97. En el 97. En el 97 los compañeros del STLN sacaron una consulta en la que había que preguntarle a la población si estaba de acuerdo o no con varias preguntas que se habían discutido en las mesas de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Era un referéndum. Ellos dijeron, vamos a preguntarle al pueblo mexicano esto y le pedimos a la gente allá afuera, porque nosotros no podemos hacer el trabajo, que nos ayuden a preguntar. Entonces, de la nada, o sea, sin dinero del gobierno, sin dinero del INE, sin dinero de nadie, se empezó a organizar y se llevó a cabo esa consulta. ¿No? ¿Fue en junio? O no me acuerdo.
Si ustedes buscan en los escritos de los compas viene la fecha, y entonces hicieron mesas. Y en cada sitio, en distintos sitios, en una escuela, en un rincón, en un centro de trabajo, decían, estas son las preguntas. Vamos a hacer una rifa para juntar dinero para imprimir las hojas que va a llenar la gente. ¿Quién trae una mesa? ¿Quién trae la urna? ¿No? Se organizó una votación. A lo largo y ancho del país, en muchas de las ciudades estuvo. No me acuerdo exactamente cuántas fueron las firmas. Como 3 millones. Pero pasó el millón. Sí. Pasó el millón, o sea que las 750 que pide el INE, no son problema. Si no quieren que juntemos 10 millones, no lo van a dar. Esa es otra bronca. Pero ya se hizo un experimento así hace muchos años, 20 años. Y salió muy bien. Y se juntaron, y porque no se hizo un comando central, no se hizo un INE zapatista, que dijera, usted va a hacer eso, se dijo, por favor, estas son las preguntas, ayúdenos, hagamos la consulta tal día, eso sí, manden los resultados a tal dirección. Eso era lo único que había centralizado, y ahí había unos contando mal, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces salieron muchos millones de firmas, y así. Esa era una actividad concreta, como es la de juntar las firmas. Dentro de las muchas cosas que hay, una es concreta, hay que juntar firmas. Nos van a decir, cuando la ley se ponga de acuerdo, de qué fecha a qué fecha, ¿no? Porque la ley electoral todavía no está muy clara. No quieren decir, esa es la verdad. Pero en algún momento ustedes tienen de tal mes a tal mes para juntar tantas firmas. Y ahí es donde apostamos, a que la raza va a decir, pues el rincón ese día va a abrir, pero además de aquí, si nos juntamos 25, 5 podemos ir a esta otra colonia, 5 podemos ir a esta escuela, 5 podemos a juntar firmas. Pero el proceso de juntar firmas no tiene que verse como la importancia de juntar millones de firmas, sino lo que vas a construir en esa jornada de organización de las firmas. O sea, vas a aprovechar para hablar con la gente, vas a aprovechar para decir a la gente, bueno, firmas, pero ¿qué más quieres? ¿Qué pasa en tu colonia? ¿Qué pasa en tu escuela? ¿Qué pasa en tu barrio? O sea, lo importante no es el hecho de cuántas firmas, sino cómo recorres el camino para juntar las firmas. Eso es lo que va a hacer el SIG. Lo importante no es si Marichuy gana o pierde, lo importante es el camino que se puede empezar a recorrer junto con muchos millones más, y de ese camino algo va a salir, que es lo que dicen los compas zapatistas. ¿Qué va a salir? No sé, no les puedo decir qué va a salir, pero si el camino se hace bien, va a salir algo que nos rebase, que ninguno pudo haber imaginado, como en el 30 de diciembre del 93, no imaginamos que iba a haber juntas de buen gobierno, ni rincones zapatistas en Querétaro, ni nada. Imaginábamos una tumba, decían los compañeros, y chíngate que cambia la historia. Entonces eso dicen ahorita, vamos a empezar a caminar, y va a salir algo mucho más grande que todos nosotros. Pero aparte de los sueños, en las cosas concretas sí tienen que empezar a ver dónde vamos a poner la mesa para juntar las firmas. ¿Quién pone su casa? ¿Quién pone su escuela? ¿Quién pone su barrio? ¿Quién pone su cantina? ¿Quién pone lo que sea? Y empezar a hacer el trabajo político con la gente del alrededor. De aquí va a haber una mesa, mira lo que se busca, etcétera, etcétera, etcétera. Es una oportunidad preciosa para hacer trabajo político, de verdad. Porque es muy concreto. Pues creo que ya quedó bien claro. Solo lo único que se podría agregar es que hemos decidido poner a disposición del Consejo Indígena de Gobierno prácticamente todo, incluido nuestro trabajo. El directorio, las listas que tengamos estarán a disposición del Consejo Indígena de Gobierno, quienes decidirán comunicarse con ustedes o como sea, ¿no? Igual en el momento en el que se realice, que estén las fechas, porque no es una jornada de un día, hasta donde establece el INE, aunque algunas cosas no están precisas, es una temporalidad, y en ese tiempo que también haya encuentro directo entre quienes conforman el Consejo Indígena de Gobierno, ya sea que venga una comisión, o si no, con los compas que son delegados o que son
se llaman concejales. Concejales. Los concejales que pudieran visitar a donde los inviten, si lo hacen a través del rincón o lo pueden hacer directamente, les hacemos llegar la invitación. ¿Sí? Todo va a estar a disposición del Consejo Indígena de Gobierno. Por eso algunas de las actividades que hemos realizado van con ese fin, así concreto, y ese fondo no, hasta ahora no se toca. Es un fondo que se está formando para apoyar al CNI a través del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Sí, algo más? Yo, Sí. bueno, supongo que para lo que va a pedir el INE va a ser necesario contar con la credencial de elector. Como muchos a veces somos muy rebeldes y luego ni eso queremos sacar, yo invitaría a los que no la tienen, pues que la tramiten o la actualicen, porque va a ser un documento necesario para esto, y no a la mera hora, híjole, yo sí quería, pero no pude. Entonces yo hago esa moción, ¿no? Sí, un buen llamado. O sea, que sí esté vigente para quienes piensen participar de esa manera. Pero no importa, si un compa anarquista no quiere sacar su credencial porque es su convicción, pero también está convencido de que el proceso organizativo es el que le pueda dar salida, o nos puede dar cierta cobertura en esta tormenta, puede apoyar en el proceso, aún sin él participar o emitir su firma, ¿no? Pero puede generar el que otros que no son anarquistas en su familia lo hagan, ¿no? Ahí sí que los convenza de que saquen su creencia. Participamos en un proceso para contender hacia la presidencia municipal de Querétaro en la ocasión anterior. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro pone muchas piedritas. En el caso de Licha, le pidieron 18,000 firmas, pero 18,000 firmas que violaban realmente la confidencialidad, porque te piden nombre, domicilio, hasta el acta de nacimiento a tu abuelita, ¿no? Con copia de la credencial del elector. Había gente que sí, con mucho gusto nos apoyaba, pero había otras personas que desconfiaban mucho. Entonces, si se dan puestos plurinominales sin un solo voto, pues ¿por qué no nos permiten a los independientes participar de la misma manera, sin una sola firma? Entiendo que debe haber cierto apoyo de la sociedad, pero la estadística de ese proceso es que tenemos más o menos el 46% de la preferencia en ese momento, más que cualquier otro partido. Yo creo que eso precisamente fue lo que causó temor y nos pusieron demasiadas piedritas. Otra de las condiciones con las que adolecimos, por decirlo así, fue de que no hubo apoyo publicitario y tampoco hubo tal vez recursos suficientes para hacer más grande el proceso, ¿no?, de recabar las firmas. Qué bueno que se pueda hacer, qué bueno que se consiga, y pues echarle ganas, ¿no? Debe llegar un momento en donde realmente nosotros, la gente, los más, sean los que gobernemos. Sí. Rápido, entre los compañeros que estamos de alguna manera analizando desde que nace la propuesta, hay una serie de inquietudes y quisiéramos como imaginar, como que nos da la idea de imaginar qué nos están diciendo los compas, y empezamos a elucubrar y a imaginar cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues, de alguna manera se da como un primer entre. Nosotros en cuanto sale la propuesta empezamos a ubicar que primero es una ruta totalmente distinta de transformación que está planteando por parte de los pueblos originarios y el ZLN, el CNI y el ZLN. Es una propuesta totalmente distinta para la transformación social a lo que hoy conocemos. Para empezar, aquí la primera duda que nos nace es: ¿queremos ser partícipes de esta inauguración? ¿O
queremos ser parte de lo que ya conocemos, con sus modalidades de pues, mejorar esto, mejorar aquello, un poco remodelar, ¿no?, el edificio social y político del país, o tache y vamos a inaugurar una nueva etapa. Si se dice que estamos en una crisis global generalizada en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo ecológico, en lo de todo, pues obviamente estamos en una etapa de quiebre como para poder inaugurar totalmente cosas que nos pueden llevar, ¿no? Imaginar efectivamente las posibilidades que pudiera desatar un proceso de esto. A nosotros nos convenció, cuando empezamos a platicar con los compañeros, sobre todo en la zona indígena de Amialco y algunos compañeros acá en la ciudad, nos convenció que efectivamente los que ya no creemos en los procesos electorales, nos da la posibilidad de meternos en la jugada con nuestros aportes, con nuestra imaginación, con nuestras posibilidades, a inaugurar una nueva etapa. Y nosotros decimos, esta nueva etapa tiene que ver con un cambio profundo. Y decimos, si el asunto de lo anterior era la relación política de gobernantes y súbditos, relaciones de dependencia en donde los de arriba creen que van a hacer todo y los de abajo no la creemos, ¿verdad? Y entonces esa ruta, independientemente de los matices que le puedas poner, es la ruta que prácticamente tenemos que concluir. Inaugurar la nueva ruta donde el individuo sea capaz de no ser objeto, ni político, ni social, ni económico, se convierte en sujeto. Y eso implica un cambio total de las relaciones de dependencia de los de arriba que imponen, deciden y demás, y nosotros lo asumimos, a la construcción de con nuestra participación consciente, ¿no?, con nuestra postura, ¿no?, del qué hacer, de cómo hacerle, de cómo entrarle, a construir este sujeto. Nosotros decimos, construir el sujeto social para la transformación. Se han construido un montón de instrumentos políticos, pero el sujeto social no lo construimos. Entonces queremos que alguien, a través del instrumento político, nos venga a transformar, nos venga a decir, pues hay que hacer esto y vámonos, ¿no? O peor, esperamos que ellos hagan la transformación, ¿no? Entonces, esa relación de dependencia, pues decimos nosotros, no, tendríamos que inaugurar una nueva etapa. Y la pregunta a veces es medio fuerte, pero sí lo decimos. Tendríamos que ser parte de la inauguración de esta nueva ruta, de la autonomía, de la construcción de las nuevas formas de gobierno que necesitamos en el país, abrir esa brecha, o ser la cola de la práctica política de los que hoy deciden en este país. Ayudarles a levantar la cola para poder pues que se vean mejor, que no se vean tan gachos, pues, ¿no? Entonces, para nosotros así en concreto es el dilema. Nosotros hemos dicho, no, pues, o sea, mal que bien, con muchos errores, con mucha bronca, pero queremos inaugurar. Lo otro está perdido. La otra ruta ya está más que quebrada, más que todo. Bueno, y la práctica nos dice en este momento, pues cómo está el país, cómo está el mundo, cómo está el Estado, ¿no? O sea, nos dice que el asunto de la clase política, pues totalmente desmoronada por donde la quieras ver, ¿no? Entonces, pues hay que construir otra cosa. Y nosotros decimos, el sujeto social, tendríamos que ser un poco en esa lógica, en esa idea de ir construyendo el sujeto social. El sujeto social se construye a partir de estos pretextos, ¿no?, de estas posibilidades de encontrarnos y a ver qué sale, pero ya no estarle sirviendo a los que han hecho y deshecho el país y hoy lo están despojando, saqueando, entregando, vendiendo, regalando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es nosotros así un poco lo miramos. Pues, desde hace muchos años la clase política nos viene diciendo que la única forma de democracia que existe, incluso hoy decía un consejero, que la única que conoce la humanidad es la vía electoral. Ya en el 2003, aunque
nos lo planteaba el comandante Tacho a manera de habrá una vez, nos decía, sí hay otra cosa. El 1 de enero en la plaza de San Cristóbal, el comandante Tacho nos decía, sí hay otra cosa. Después ese mismo año conocimos que decretaban la muerte de los Aguascalientes, nacían los caracoles y las juntas de buen gobierno, y hoy eso no es habrá una vez, eso es algo concreto. Sí hay otra cosa, a pesar de que hoy, les repito, en una entrevista, un consejero de apellido japonés, Murayama, creo, hoy decía eso, que en la historia de la humanidad no se ha conocido otra forma, y sí existe, es concreto, la vemos, y nos están dando la posibilidad de que la construyamos con nuestras formas y nuestros modos en nuestra geografía. Sí existe, sin la participación de la clase política, sin los partidos políticos, de manera autónoma, con nuestros recursos, con nuestros esfuerzos. Sí existe esa posibilidad. Sí, no, todo lo que se junta va para las comunidades. De hecho, en los distintos rincones, todo lo que se vende, queda una parte para pagar la luz y eso, ¿no? Pero todo lo demás se entrega a trabajos organizativos y a las comunidades. Y de los libros, todo. Bueno, hay que ir allá. Sí. Si recuerdan, por ejemplo, el tomo 1, durante un buen tiempo, durante la primera edición del tomo 1 del Pensamiento Crítico ante la Idea Capitalista, costaba 200 pesos más cooperación voluntaria, porque era para la reimpresión de los otros dos números íntegro, o sea, ahí sí para la luz íntegro, incluso la cooperación voluntaria iba para las comunidades. Y hay auditorías, CDAs. Bueno, yo creo que mi pregunta obligada es un libro para niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como adultos para la construcción de este habrá una vez para ellos, ¿no? Pregunta para ti. Te digo algo de reserva de quién sabe si sea todo. Es que yo creo que es un libro para todos y para todas, ¿no? O sea, de verdad, en esta semana yo lo estuve leyendo un montón de veces y hacía anotaciones, como el Pedrito, ¿no? ¿A quién se parece el Pedrito, no? O sea, y pensaba como en mis relaciones con otros hombres y con otras mujeres. Y de pronto pensaba en, yo a veces sí me sentía bien perdida y le comentaba un día a un compa, pero bueno, es que entre la psicología social y la danza, puta, soy bien inútil, ¿no? Y él decía, pues aguanta, ¿no? O sea, todos hacemos trabajos bien importantes. Y conforme iba leyendo, o sea, pensaba en eso de bueno, yo luego se los veo a mis sobrinos, ¿no? Ya no están tan niños, uno sí es niño y otros son adolescentes. Y siempre van comentando cosas, ¿no? Creo que es un poco también como con los cuentos del viejo Antonio y Durito, o los comunicados, ¿no? Que uno va ahí haciendo sus preguntas para seguir caminando y decir como, bueno, ayer se perdió un niño en el cine callejero que montaron unos compas en la loma, y me decía la compa, y esta vez en vez de angustiarme me puse a preguntar con las otras mamás y con los del transporte cómo le hacíamos para en menos de 10 minutos haber barrido toda la zona y encontrar al niño, ¿no? Y entonces, si ahora pienso desde cómo me estoy organizando, y ya no es como, este problema es mío porque yo organicé y es mi responsabilidad sola, ¿no? Pues creo que el libro un poco es también, y yo lo decía en la presentación, un poco para hacer hasta nuestros propios apuntes, y hacer otros cuentos y otros habrá una vez para contarlos y dibujarlos y llevarlos al teatro y a la danza con otros niños y viejitos y viejitas y los migrantes con los que luego topamos en la calle, ¿no? O sea, como, no sé, un poco así. Mira, es que nos están matando. Nos están matando, literalmente nos están matando. Entonces, eso lo encarcelan porque es un delincuente y así lo decidió él, ¿no? Y a una mujer la matan porque es mujer, y a un niño lo chingan y lo venden como esclavo sexual porque es niño. Entonces ya no es que uno decida y diga se acabó, basta, y si me matan o me encarcelan, yo lo decidí.
¿no? Ya aunque no digas nada, aunque no hagas nada, en el trayecto al trabajo, a la escuela, te matan, te desaparecen, te esclavizan. Entonces, no puedes ver pasar así el mundo, no puedes, ¿no? Dices, ¿qué nos toca como adultos? Dar 2 o 3 bofetadas, ¿no? No puede ser, a nosotros ya no nos toca, ni modo, se nos pasó, ¿no? Ustedes están más chavos tal vez, pero la lucha es por los chavos, la lucha es por los que son hoy niños. No les podemos dejar un mundo así, me cae, no podemos. Y no es el calentamiento global y todo eso que sí existe, Mr. Trump diga que no. No, son las relaciones sociales, ya no funcionan, no sirven. Y esas se cambian, cambiando el mundo, ni pedo. Entonces ya no hay la opción, se lo buscó. ¿No? Solo está en la cárcel porque se lo buscó. Ya se lo buscó la humanidad entera, por ser mujer, por ser niña, por ser hombre, por ser homosexual, por lo que sea. Ya no hay quien se salve, ¿no? Entonces, por pura sobrevivencia, si eres muy egoísta, dices, es que a mí no vale madre la humanidad, órale, vale, ¿no? Pero igual te va a llevar la chingada. Si no haces algo, con perdón, si no haces algo, ¿no? A menos que tengas una isla en el Caribe, quién sabe, así, porque igual de repente tocan los piratas somalíes. Te chingan también. Entonces, tienes que hacer algo, de verdad, no. Ya hay que hacer algo. Y además en colectivo. Sí. Cuando hagas algo solo, no vas a poder. No se puede. Es lo que han demostrado los compas, ¿no? Entonces, pero ahorita hay posibilidad. Ahorita hay una muy buena coyuntura para hacerlo, de verdad. Sí. Igual como completando la pregunta, no es un libro para niños, ¿no? De alguna manera yo siempre pongo, es para niños, pero más bien yo creo que también no estaría de más que hiciéramos la reflexión de no fuerzas es ver hacia abajo y cómo le enseñamos a los niños. Creo que el cuento, el libro es un aspecto de cómo le aprendes a un niño. No, defensa zapatista te enseña. Bueno, sí, pero no a la niña, a los niños. Sí, pues. esa niña es bien cabrona, sí existe. Sí, en general, como desde un rollo de hacer un equipo de fútbol, todo lo que se construye alrededor de algo tan simple, ¿no? Y yendo más allá, un niño, ya vamos a hacer más, ¿no? Pero si un niño está solo, juega solo y construye solo y destruye solo, ¿no? Entonces, obviamente con la esperanza de ser más, pero creo que sí más bien es un libro en el que yo creo que habría que quedarnos con esa reflexión de qué aprendemos de la organización de los niños, nosotros, para volver a bajar a que no podemos dejarles este mundo, ¿no? Pero entonces sí se hace como un vaivén. Nosotros, desde ahí, ¿qué hacemos para volverles a cambiar ese mundo que les estamos dando? Sí, los niños zapatistas ya crecieron, ya hay una generación de niños que creció en otro mundo. Mientras sus abuelos crecieron huyendo de peones acasillados, ¿no? O de guardias blancas, o eso, Defensa Zapatista y muchos miles de niños más crecieron con las juntas de buen gobierno. Eso ya es otro pedo en su cabeza. El sub dice, no sé qué va a ser Defensa Zapatista. Ahorita así de chiquita ya me asusta. Sí, cuando sea grande, las posibilidades de esta niña de transformar su medio ambiente y sus relaciones son infinitas, porque es una generación que creció sin miedo, es una generación en la que ya no vendieron a su mamá para obligarla a casarse, en la que su papá ya no lo ve borracho porque se prohíbe el alcohol. Crecieron en otro mundo esos chavos, ¿no? Entonces, no, cuento de niños el que vivimos nosotros. Digo, no sé si tenga como mucho al dar el comentario que hago, creo que este es un espacio muy padre para comentar las cosas. Yo tengo un pequeño de 4 años, entonces últimamente he tenido como esa sensación de qué es lo que le va a quedar a él, ¿no? ¿Qué le va a tocar vivir a él con todo lo que está pasando, con los feminicidios, con las desapariciones, con los encarcelamientos incluso, o sea, todo eso que está pasando, no me imagino yo, o sea, no alcanzo a explicarme ni yo misma por qué siento ese temor del futuro que le espera, ¿no? O sea, de qué manera podemos
ir construyendo nosotros, irnos organizando para evitar eso, porque al final de cuentas es un niño, o son igual que miles de niños que hay en México, en el mundo, que están expuestos a lo que el capital y la política tradicional digan, ¿no? Y a mí me causa mucho conflicto yo trabajo en gobierno, entonces siempre estoy como entre esa disyuntiva, ¿no? De que estoy dentro de, pero también quiero algo diferente, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que cómo voy a participar si estoy acá y qué voy a hacer, ¿no? Y de repente la vocera Marichuy dijo, es que no es cambiarnos, es trabajar desde donde estamos y desde lo que somos, ¿no? Entonces eso me quedó como muy grabado y dije, sí es cierto, o sea, el que yo esté dentro haciendo otras cosas que pues de alguna manera están como muy institucionalizadas, no me impide participar en este proceso, ¿no? Entonces cuando vi lo del libro me llamó la atención y luego pensé en mi hijo, que es como la manera en que puedo empezar a bajarle a que él vea las cosas diferentes, ¿no? Que trabaje la forma de ver la vida diferente. Y recién, precisamente ayer, escuché a Osorio Chong decir que sus hijos estaban en el extranjero, su familia estaba en el extranjero porque, pues, como él tuvo esa oportunidad, ellos también la merecían, y que, pues, además ellos no eran de sangre indígena y que no tenían por qué estar sufriendo toda la violencia y las atrocidades que vive México, ¿no? Que por eso estaban fuera. Entonces yo dije, en serio lo pensé, qué poca madre, ¿no? O sea, ellos sí, toda su familia fuera y exterminándonos a nosotros. Entonces entendí que la política desde los partidos, o la política como la conocemos, viene del exterminio, ¿no? Es una necropolítica que yo creo que ya no funciona, y yo creo que a lo mejor no logramos que la vocera llegue y que el consejo llegue a gobernar, pero yo creo que sí vamos a lograr aprender a organizarnos, aprender a pensar en el otro, aprender a construir, a reconstruir, a deconstruir todo lo que nos rodea, y yo creo que eso es algo muy bueno, digo, por lo menos, no sé, la hidra es muy cabezona, como dijo Tania, pero yo creo que desde donde estamos y desde donde somos, y pensando en nosotros, en nuestros hijos, en los niños que hay afuera, en los niños que están en los semáforos, en los niños que son traficados, violentados, yo creo que eso es un motivo para poder organizarnos, ¿no? Y para compartir estas experiencias. En mi casa, que es su casa, la mayoría de mi familia ha crecido dentro del partido del PRI, casi todos son muy... mi abuelo fue muchas veces funcionario por el PRI y tuvo cargos de elección pública por el PRI. Sin embargo, en estas épocas que hemos estado platicando y que yo he empezado a leer del ZLN, del Consejo, de varias cosas, ¿no? Y de otras experiencias en otros países, ha cambiado su forma. Tiene 80 años y en estos 80 años se está dando cuenta de lo que es el partido, de lo que es el PRI, de lo que es el PAN, de lo que es la política. Y yo creo que él, que vivió y creció dentro de una familia muy política partidista activa y está cambiando, yo creo que podemos hacerlo con los chavos, con quien sea. O sea, yo veo mucha esperanza en este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que pues nada más organizarnos y no sentirnos como fuera de lugar. Depende, no importa en dónde estemos, qué hagamos. Yo creo que lo importante es colaborar, poner un granito en esta acción que está emprendiendo el Consejo, y pues nada más. Gracias. Pues yo creo no solo Osorio Chong, ¿no? Él es ese aprendiz de mafioso, ¿cómo se llama? ¿Qué es de aquí? Ricardo Anaya, que es el señor de los vuelos, ¿no? Que tiene su familia allá, pero porque le preguntaron, ¿y por qué tus hijos van allá? Es que la reforma educativa como que no da aquí, entonces están en una escuela de allá, ¿no? Entonces, así están, yo creo toda esa ola de rateros políticos, ¿no?